pase amplio para tratar de abarcar todo. ¿Bien? Y después de que fija el objeto del proceso, entonces, ¿ustedes vieron que el demandado, por ejemplo, le recurriera o hiciera algo por el estilo? ¿Que se opusiera o que hiciera algo? Yo tomé nota como que la jueza había, prosiguiendo con la audiencia, se procede en forma conjunta con la sede y las partes a determinar el objeto del proceso, quedando fijado en la determinación de la procedencia o no de la demanda de daño y perjuicio del accidente producido el 26 de agosto, reclamándose daño emergente, lucro cesante y daño moral por dicha situación, así como la procedencia de la oposición formulada por la parte demandada. Claro, ese es el objeto del proceso que fijó la juez. Bien. Y además, entonces, ¿qué más fijó después? Después fija el objeto de la prueba. Exacto. Bien, entonces yo les preguntaba si en algún momento ustedes vieron que se recurriera a alguna de las resoluciones que se había dictado en la audiencia. No. No. ¿Pudieron haber recurrido a algo? La sentencia que define el objeto del proceso, por ejemplo, podría haber entendido que le dejaba fuera algún rubro y la podría haber apelado. Podría, perfectamente, correcto. Bien, y después, entonces, después que fija el objeto de la prueba, ¿qué es lo que hace la juez a continuación? Provee, dicta una providencia. Son todo providencias que va dictando la juez a lo largo de la audiencia. Pero ahí dice, en esto le dicta al receptor, se tenga por agregada las pruebas ofrecidas, oficie según los solicitados. Exacto, cuando empieza a proveer las pruebas, ustedes ven que ella empieza a proveer prueba por prueba, o sea, y ahí justamente lo que yo quería que ustedes vieran es que cuando ella empieza a resolver sobre la prueba, hay una cuestión que hace no sé si ustedes lo logran ver claramente, pero ella cuando resuelve sobre la prueba, empieza a resolver ¿Lo del secreto cada profesional? medio. ¿Cómo? Lo del secreto profesional, no. No. Empieza a resolver sobre cada medio de prueba, y no sé si ustedes lograron ver, pero ella cuando lo empieza a resolver, dice, por ejemplo, agréguese la prueba documental de fojas tanto a tanto y de fojas tanto a tanto. Y normalmente en eso salta unas hojas, salta unas hojas. ¿Y por qué salta? Porque resuelve la prueba que agregó y la parte demandada. Y la parte demandada, exacto. Entonces, lo que hace es resolverla en forma conjunta por el tipo de medio. Entonces resuelve la prueba documental, la prueba por oficio, la prueba por intimación, todo lo va resolviendo de esa forma. Cuando llega a la parte esa del secreto profesional, es una intimación que le hace, creo, a la parte actora, que no se escucha muy bien en la audiencia. Ustedes ven que hay una parte que se habla muy bajito, no sé, que está como medio lejos, y hablan de una intimación que le hacen, no entiendo mucho de lo que es, yo no escuché por lo menos muy bien. Dice al relevamiento de sigilio secreto profesional. Sí, pero no sé por qué es lo que le están pidiendo, que le solicitan además que se releve el secreto, pero no sé cuál es a qué lo intiman, porque le dan un plazo de 10 días, lo intiman y además le dan el plazo de 10 días y además lo intiman y le solicitan que releve el secreto profesional. ¿Bien? Acá dice Felipe Mederos, dice que el abogado de la parte demandada dice que la oposición no solo se deriva de los daños, sino de la responsabilidad misma. Eso es lo que habíamos hablado hoy cuando se habló del objeto del proceso, ¿se acuerdan? Bien, exacto, dice que no solo se deriva de los daños, sino además de la responsabilidad. Justamente, lo que dice es que quiere que entre todo en el objeto del proceso, no solo de los daños. Dice, yo no estoy debatiendo solo los daños, sino también la responsabilidad. ¿Bien? Por eso no quería que le quedara todo claro y pidió que le leyeran de nuevo lo que había sugerido la juez como objeto del proceso. Bien. Entonces, cuando hace esa intimación la juez, lo que hace la parte actora, ¿qué es en esa oportunidad? ¿Qué es lo que hace?
No, la parte demandada. No, es la parte actora. Ay, volví a confundir, perdón. Le pregunta a la juez, no, intima a la parte actora que releve. Y ahí fuera del caso, la juez le pregunta si hace lugar al relevamiento, a la parte actora, si hace lugar al relevamiento en ese momento. Y ellos dicen que sí. El abogado charla con su cliente y dice que sí, que releva. Entonces, la juez le consulta al demandado, en este caso el abogado, ya que ella prosigue con su, lo que estaba dictando, de que ya que la parte actora estaba compuesta por varias personas, ¿a qué parte? No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Por un lado, le habló de la intimación, que era con un plazo de 10 días, y le habló de la intimación y le dijo, además de eso, le dijo que lo intimaba. Me quedan 10 minutos, no sé de por qué esto, que no sé cómo hacerlo, porque me habla que se terminan 10 minutos y no sé si podemos conectarnos en la misma. ¿Ustedes saben si nos podemos conectar? Sí, son 40 minutos, cada 40 minutos se le va a cortar. ¿Y nos conectamos en la misma? Sí, exacto. Bien, está. Entonces, una cosa fue cuando le habló el abogado, le dijo, o sea, una cosa fue una intimación con un plazo de 10 días, ¿está? Y les habló de algo que tenía que ver con el secreto profesional. O sea, tiene razón. Entonces, la parte actora dijo que relevaba del secreto profesional. ¿Bien? Entonces, para esa prueba que se intimó a algo, estaba relevado el secreto profesional, tributario y no sé qué más. O sea, no sé si le pidió que mandara una información personal de las cuentas, de qué, o de algo que tenía algo que ver con el secreto. Eso era un tema. El otro tema era ese que comentabas recién, que era la declaración de parte. Sí. Esa es otra, es otra prueba, no tiene nada que ver. Sí. Entonces, lo que hizo la parte de actora en ese caso fue decir que en esa oportunidad, ahí mismo, ya relevaba el secreto profesional, tributario y no sé qué más. Pero eso lo hizo. Ahora, la intimación, como no sé qué tipo de intimación era, a qué lo estaba intimando, porque ya les digo, no sé qué le estaba intimando, no sé cuál era el alcance, porque le intimó en el plazo de 10 días, según lo solicitado, fue tanto. Entonces no sé a qué estaba solicitando, no sé qué era lo que había solicitado. Bien, pero le hizo lugar a esa prueba. Entonces yo le pregunto, ¿hubo alguna prueba a la que no hiciera lugar? Por ahora no. Bien, entonces yo les pregunto eso, no hubo ninguna prueba que no hiciera lugar. La declaración de parte, a su vez, cuando le preguntó la declaración de parte, lo que hizo fue preguntarle a quién de la parte quería tomarle una declaración. Exacto. Bien. Porque era una parte que era plurisubjetiva. Entonces le dijo, ¿a quién le quiere preguntar? Y dijo, a todos. Lo tuvo presente la juez y punto. Y después fijó audiencia para el mes de febrero, creo que fue. Entre ellos era a este testigo que era el médico Guido, lo demás. Pero aparte de eso, hay un tema de que todos los peritos del Poder Judicial siempre se interrogan por videoconferencia, porque viven en Montevideo y no concurren al interior a brindar ningún tipo de declaración. Entonces, si ellos hacen una pericia, que seguramente era lo que tenía que declarar, evidentemente lo que iba a hacer era dar su testimonio sobre la pericia por videoconferencia, que eso se hace un sistema que ustedes tienen ahí en las planillas que les agregó el doctor Nick Castro en la plataforma EVA, surgen cuáles son las circulares y acordadas de la Corte que lo regulan, que se hace un sistema que nosotros mandamos al Poder Judicial, una solicitud de una videoconferencia, y por ese intermedio se conecta la videoconferencia y se les toma siempre por videoconferencia. Y creo que sí, creo que no sé, porque después se corta la audiencia y no sé cuándo, no dice fecha exacta, pero se ve ahí que el receptor agarra la agenda y dice
va a ser por febrero o marzo, algo así, porque no llega a hablar del tiempo exacto de la audiencia y se corta la audiencia. Bien, entonces, esa audiencia que se está fijando, ¿qué tipo de audiencia sería? Complementaria. Una audiencia complementaria, donde van a hacer ¿qué actividad? Tomar declaración de testigo, de parte, supuestamente. ¿Eso cómo sería técnicamente todo eso? Diligenciamiento de la prueba. Exactamente, el diligenciamiento de la prueba. Y después de todo eso, ¿qué va a faltar también? Después que se haga el diligenciamiento. Alegato. Alegatos. ¿Y después qué más? Después sería la sentencia. Correctamente. Bien. Entonces digo, para que vean ustedes que todos tienen entonces la idea más o menos ahora de cómo sería estar en una audiencia, si están presentes en una audiencia, cómo sería una audiencia preliminar, más o menos la duración que tiene una audiencia preliminar, ¿bien? Y qué es las etapas que se desarrollan en una audiencia preliminar, ¿bien? O sea, lo lógico es que el juez tenga un estudio del expediente para llegar ahí y saber de lo que se está hablando, porque no puede llegar el juez y decir de qué se trata esto, no pueden llegar las partes tampoco sin conocer el expediente, porque tienen que llegar y saber de lo que se trata, porque puede suceder que, por ejemplo, si el juez no lo leyó o si la parte no lo leyó, podría ser que, por ejemplo, el juez fije un objeto del proceso que le deje fuera uno de los rubros reclamados o le deje fuera del objeto del proceso una determinada pretensión que tiene la parte, o que podría pasar con cualquier después medio de prueba, algo que se les olvidó porque quedó medio cortado, mal. Por ejemplo, les cuento que hay cosas que de repente no son poco comunes, pero yo, por ejemplo, tengo el cuento de una colega mía que le pasó, que mandó ella es juez y vino un abogado a una audiencia y cuando llegó, vino a subrogar, vino por otro colega un abogado y cuando estaba en audiencia, ella había preparado su audiencia y cuando le dice, bueno, no hay prueba de la parte demandada, le dice el abogado, ¿cómo que no hay prueba de la parte demandada? Yo tengo acá que nosotros solicitamos prueba y ella le dice, no hay prueba, acá no tenemos. Y resultó que era que la abogada que había llevado ese caso se había olvidado de una hoja, de la hoja de la prueba. La hoja de la prueba había sacado una fotocopia mal, no sé qué, y se había olvidado de la hoja de la prueba. Entonces, no había ofrecido prueba cuando había contestado la demanda. Entonces, esa prueba no ingresó. Entonces, en la audiencia, esa prueba no ingresó y obviamente eso fue motivo de un recurso y todo lo demás, pero esa prueba no ingresó. Entonces, imagínense, este abogado que había ido ahí de favor por una amiga, además en el momento que tuvo que pasar cuando se encuentra con una audiencia que él llevaba medio preparada por una amiga y se encuentra con una situación así donde le rebotaron toda la prueba que él pensaba que estaba perfectamente y no había ingresado. Entonces, uno tiene que ir, además de conocer el expediente, además de ir seguro de lo que va y con una certeza de tener claras las cosas como tienen que ir. Esas cosas suceden, muchachos, suceden y pasan mucho porque de repente uno se pasó un momento de que puso mal una hoja en un lado, o sacó mal una fotocopia, o se apuró a hacer una cosa u otra. ¿Bien? Y muchas de esas cosas pasan y pasan mucho más de lo que todos quisiéramos realmente. Entonces, hay cosas que pasan. Puedo contar anécdotas de todo tipo, yo porque he visto muchas de ese estilo. Y son cosas que son tremendas porque ustedes después no saben cómo arreglarlas con el cliente, no saben cómo arreglarla con ustedes mismos, porque es un problema muy serio. Si en la audiencia preliminar, que es la base de todo el sistema, porque como les decíamos de entrada, el Código General del Proceso tuvo como base de toda la reforma la audiencia preliminar, que tiene además estas sanciones tremendas para el caso de la incomparecencia y demás, por algo es la base de todo el sistema, porque quieren que la persona vaya a la audiencia, pero que vaya
por algo, que vaya para ver si se puede lograr una conciliación, y si no, que esté presente al momento de que se van a resolver todas las cuestiones, como puede ser el objeto del proceso, el objeto de la prueba, qué prueba ingresa, qué prueba no ingresa. Entonces hay que estar muy despierto, hay que estar muy atento y hay que conocer de lo que se está hablando. Bien, no pueden ir despiertos así y pensar que es un trámite más porque es algo sencillo. Siempre tienen que ir muy atentos. Bien, se nos va a cortar ahora en menos de un minuto, así que cuando vuelva, ya vuelvo y entramos a los subgrupos, así me hacen las preguntas que quieran. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a cortar esta y volvemos.